Masejet Babakamada Flametbet Amudalef 32a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del DAF anterior. Dice la Mishnah, Zebabe Javito Zebabe Korato, Nishbera Kadosh el Zebe Korato el Ze, Patur. Sheleze Reshut Lehalech, Veleze Reshut Lehalech. Nos dice la Mishnah en esta primera alajá lo siguiente. ¿Qué pasa si hay 2 personas en Reshut Arabim, 2 personas en un dominio público, 2 personas en una calle, por decir, y están caminando uno hacia el otro, o sea que están de frente, cada vez acercándose más? Uno carga una viga y el otro carga un barril. Y la viga impacta el barril y rompe el barril. Nos dice la Mishnah, el dueño de la viga está exento de pagar por el daño causado. ¿Por qué? Porque los dos tienen permiso de autorización de caminar por la calle, de caminar en Reshut Arabim. Por lo tanto, no puedes obligar al dueño de la viga a pagar por un daño causado mientras que estaba haciendo algo permitido, algo autorizado. Así nos dice la Mishnah en esta primera alajá. Sigue diciendo la Mishnah, Hayá Baal Korah Rishonu Baal Javit Aharon, Nishbera Javit Bekorah Patur Baal Korah, Veimamat Baal Korah, Hayá Veimamar le Baal Javit Amod Patur. En este caso, también hablamos de 2 personas que están en Reshut Arabim, pero no están caminando uno hacia el otro, sino uno después de otro, en la misma dirección ambos. El primero está cargando la viga y el segundo está cargando el barril. En este caso, la Mishnah nos dice lo siguiente. Si el segundo caminó más rápido de lo regular, el del barril, si eso causó que se impacte su barril con el de la viga y por ende se rompió el barril, obviamente en este caso el dueño de la viga va a estar exento de pagar por el daño causado. ¿Por qué? Porque no fue culpa de la viga, fue culpa del barril que caminó más rápido. Sin embargo, si ambos estaban caminando de manera regular y el de la viga, el primero, se paró de repente, ¿sí? Y el segundo no alcanzó a parar y se impactó con el de la viga y por eso se rompió el barril, en este caso el dueño de la viga sí va a tener que pagar por el daño causado. Por otro lado, si el de la viga, el primero se paró, pero de inmediato le advirtió al segundo, me paré, párate tú también, y el segundo no hizo caso, y por eso se impactó con el de la viga, en este caso el dueño de la viga, a pesar que se paró, ¿sí? Ya que advirtió, va a estar exento en pagar por el daño causado. Sigue diciendo la Mishnah, Hayá Baal Javit Rishonu Baal Korah Aharon, Nishbera Javit Bekorah Hayab, Vimamat Baal Javit Patur, Vimamar le Baal Korah Amod Hayab. Un caso similar, pero al revés. 2 personas en Reshut Arabim caminando en la misma dirección, pero en este caso el primero es el que tiene el barril y el segundo es el que tiene la viga, ¿sí? En este caso nos dice la Mishnah, si el segundo, el de la viga, caminó más rápido de lo regular y eso causó que la viga impactó al barril de frente del primero y lo rompió, en este caso el dueño de la viga sí va a estar obligado en pagar por el daño causado porque fue culpa del de la viga. Sin embargo, en el caso que ambos estaban caminando de manera regular, ¿sí? No más rápido ni nada, de manera regular, y el del barril, el primero, de repente se paró y eso causó que el segundo impacte su viga en el barril y la rompa, en este caso el dueño de la viga va a estar exento. ¿Por qué? Porque el culpable fue el primero que paró, el culpable fue el del barril que paró de repente. Por otro lado, también en un caso que paró el del frente, el primero, se advirtió de inmediato y le dijo al segundo, para y no sigas caminando, y el segundo no hizo caso y siguió caminando y por eso la viga del segundo le impactó al barril del primero y se rompió. En este caso el dueño del barril sí va a tener que pagar, el dueño de la viga sí va a tener que pagar por el daño que causó, ya que el primero le advirtió y él no le hizo caso, entonces el culpable, el responsable aquí es el de la viga. Culmina la Mishnah diciendo, Vejen zeba venero vezebe pishtano. Culmina la Mishnah diciendo que todas estas alajot, todos estos casos, aplicarían también en un caso que hay 2 personas en Reshut Arabim y en vez de que uno tiene una viga y el otro un barril, uno tiene una vela encendida y otro tiene lino, ¿sí? Que también aplicarían las mismas alajot, dependiendo quién está de frente, quién está primero, quién está segundo, quién paró, quién no paró, quién caminó rápido, ¿sí? O si advirtió o no advirtió, va a depender. Aplicarían las mismas alajot que mencionamos antes, en estos casos cuando uno tiene una vela encendida y el otro tiene lino. Muy bien, así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Bae mine Rabba bar Natan me Rabuna. Hamazdike tishto betashmisha mitamau. Kevan de bershut kavit patur o dilma y bael ele ayune. Rabba bar Natan tiene la siguiente duda que le formuló a Rabuna. ¿Qué pasa una mujer que está con su esposo y están cohabitando? Obviamente la mujer le autorizó, le permitió a su esposo cohabitar con él. Y durante la relación íntima, el hombre le causó un daño sin querer, obviamente, a la mujer. La pregunta es si el hombre debe pagarle a la mujer por el daño causado o no. Por un lado podemos decir que está exento de pagarle. ¿Por qué? Porque el hombre está haciendo algo permitido, algo que está autorizado. Entonces está exento.
O por otro lado podemos decir, a pesar que está autorizado y tiene permiso de hacer eso, tiene permiso de tener esa relación, pero tenía que estar pendiente de lo que está haciendo y por lo tanto si le causó un daño, tiene que hacerse responsable por el daño causado. Esa es la duda que le hizo Rabá bar Natán a Rabuna. Le respondió Rabuna, Amarle tenitúa, Shelezer Eshutre Alej, Belezer Eshutre Alej. Le respondió Rabuna, Rabá bar Natán, te puedo solucionar la duda. ¿De dónde es nuestra Mishnah? El primer caso de la Mishnah, ¿cuál es? Cuando hay dos personas que se están caminando uno hacia el otro, uno tiene una viga, otro tiene un barril, y la viga impacta al barril y la rompe y le causa un daño. Nos dice la Mishnah que el dueño de la viga está exento por el daño que causó. ¿Por qué? Porque tienen permiso de caminar en la calle. Entonces, ya que causó un daño, a pesar que causó un daño, pero ya que tenía permiso en hacer lo que estaba haciendo, está exento de pagar por el daño causado. Entonces dice la Gemara, aquí también, ya que el hombre tenía permiso de cohabitar con la mujer, a pesar que le causó un daño, debería estar exento. Aquí está la solución para tu duda. Así le dijo Rabuna a Rabá bar Natán. Sin embargo, viene Raba y dice, no, aparentemente podemos decir lo contrario. ¿Sí? Amar Raba, Kalva Homer. Umayar shezel shutón ichnas vezel shutón ichnas nasa que mishin ichnas lishut javero vechayab zeshel shut javero ichnas lo kol shiken. Viene Rabá y dice, no, podemos decir lo contrario de un Kalvahomer de Rotzeach Beshogeg. ¿Qué es Rotzeach Beshogeg? Una persona, está escrito en la Torah, ¿qué pasa? Dos personas que se encuentran en un bosque, en un yar, ¿sí? Y uno de ellos está cortando una madera, cortando un árbol, ¿sí? Y no se da cuenta que abajo está el otro, ¿sí? Y mientras que corta, se vuela un pedazo del hacha, lo que está del utensilio que está usando para cortar, y le cae encima del otro y mata al otro, sin intención. Sí, Beshogeg. Sí, Rotzeach Beshogeg. Un asesino sin intención. ¿Sí? Que asesina a otra persona. En este caso nos dice la Torah que el asesino tiene obligación, tiene responsabilidad, tiene que tomar responsabilidad y tiene una obligación de ir a Galut. ¿Sí? Tiene una obligación de ir a Galut. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Viene Raba y dice, entonces te puedo hacer un Kalvahomer. Si en el caso del bosque del Yar de Rotzeach Beshogeg, que ambos, el asesino y el asesinado, ambos tienen derecho a entrar al bosque, el bosque es Hefker, ¿sí? Ambos tienen el permiso de estar ahí, ¿sí? Y aún así decimos que a pesar que fue sin querer, todo sin querer, aún así decimos de que el que asesino es responsable porque debería estar un poco más pendiente y por eso tiene que ir a Galut. Dice la Gemara, Kolshiken, en el caso del hombre con la mujer que están cohabitando y el hombre le causó un daño a la mujer sin querer, Kolshiken, de que el hombre, ¿sí? Kolshiken, de que el hombre va a tener que el hombre va a tener que ser responsable y debería estar con más cuidado, debería de haberse fijado más de no causar el daño. ¿Por qué Kolshiken? Porque en el caso del hombre con la mujer, eso no es propiedad del hombre y de la mujer, es únicamente propiedad de la mujer, ¿sí? Entonces repito el Kalvahomer, Raba nos dice así, si en el caso del bosque, ambos tienen permiso de entrar, entonces es como si fuese propiedad de ambos, ¿sí? Y aún así decimos que cuando el asesino mató al asesinado, a pesar que fue sin querer y todo, decimos que él debería estar un poco más pendiente y por eso es responsable y por eso tiene que ir a Galut. Kolshiken, en el caso que están cohabitando el hombre y la mujer, que ahí no es propiedad de ambos, ahí es de la mujer, ¿sí? Kolshiken, de que en ese caso tenemos que decir de que el hombre, deberíamos decir de que el hombre debe hacerse responsable y también si tiene permiso en hacer algo, ¿sí? Tiene que estar pendiente de lo que está haciendo, y si no estuvo pendiente y causó un daño, tiene que hacerse responsable de eso y pagar por él. Así nos dice Raba. Entonces aparentemente lo contrario de lo que respondió Rabuna. Bien, la Gemara dice, Ela katani sheleze reshut lealech veleze reshut lealech hatam tarvayu kadadaninhu haja iukavid maase. Bien, la Gemara pregunta, un segundo, pero según esta conclusión tuya de Raba, ¿qué vamos a hacer con la Mishnah? En nuestra Mishnah vimos explícitamente en el primer caso, que si las dos personas están caminando uno hacia el otro, ¿sí? Y uno tiene una viga y el otro tiene un barril e impactó la viga de uno al barril del otro, está exento. ¿Por qué está exento? Nos dice la Mishnah, vemos que cuando tienen permiso de hacer lo que están haciendo, están exentos de pagar. Entonces aquí también debería estar exento de pagar. ¿Qué va a hacer Raba con este argumento de la Mishnah? Con esta prueba que tenemos de la Mishnah, dice la Gemara, no me puedes traer prueba de la Mishnah. La Mishnah es diferente, ¿sabes por qué? Porque en el caso de la Mishnah, no solamente tienen permiso de hacer lo que están haciendo y causaron un daño, sino en el caso de la Mishnah, el daño se causó no nada más por la viga, sino por los dos. Los dos estaban caminando uno hacia el otro y por el impacto que causaron entre el barril que estaba caminando hacia un lado y la viga que estaba caminando hacia el otro lado, entre los dos causaron el daño. En ese caso, que entre los dos causaron el daño, ahí es cuando decimos que si tiene permiso estás exento. Pero en este caso, que el que está
haciendo el daño. El único que hizo el daño, ¿quién es? El hombre, ¿sí? En este caso, a pesar de que tiene permiso, no va a estar exento y no va a aplicarlo en nuestra Mishnah. O sea que básicamente Rabba dice que en nuestra Mishnah no hay prueba porque en nuestra Mishnah todo lo que decimos que está exento porque tiene permiso es cuando ambos causaron el daño. Entre los dos se causaron el daño. ¿Sí? Entre los dos causaron el daño uno de ellos. Ahí es cuando decimos que si entre los dos causaron el daño para uno de ellos y ambos tienen autorización, está exento. Pero cuando el caso que están teniendo relación, que el que causó el daño es uno, nada más el hombre, pues en ese caso, a pesar que tenía permiso, va a estar obligado, como dijimos el Kalvahomer, de Rotzeach Beshogeg, de Yar del bosque. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando, Vehilo, Beaketiv, Benejretu Nefashot Haosot Mikerev Amam, Hanaa, Letarvayu Itlehu. Ihu Maaseu de Kavit. Pregunta la Gemara, ¿qué? ¿Acaso en el caso de una relación íntima, el único que hace una acción, el único que hace la acción es él? Pregunta la Gemara, aparentemente también ella, vemos en la Torah que es denominado como si fuese que ella está haciendo también la acción. O sea, al tener relación no es él el que la hace a ella, sino entre los dos, ¿sí? ¿Dónde lo vemos? Del versículo en Arayot que está escrito Benejretuhan Nefashot, o sea, Nefashot está hablando plural, o sea, de hombre y mujer, Haosot. A ambas nefashot, a mujer y hombre, los llama que hacen. Vemos que ambos, en cualquier relación íntima, ¿sí? Es considerado como si fuese que ambos están haciendo. Entonces, si ambos están haciendo, ¿quién fue el que causó el daño para la mujer? Ambos, ¿sí? Entonces, debería ser que si ambos tienen permiso, debería estar exento, ¿sí? Dice la Gemara, no. La razón que la Torah lo llama haosot no es porque de verdad ambos están haciéndolo, ¿sí? El que lo está haciendo, el único que hace la acción de relación es el hombre, ¿sí? Y la razón que la Torah llama también a la mujer osá, ¿sí? Que lo está haciendo es porque ambos están teniendo provecho. Entonces es considerado que ambos lo están haciendo, pero en verdad no ambos lo están haciendo. Entonces respecto a nuestro caso, ya que ambos no lo están haciendo, a pesar que el hombre tiene permiso, no va a estar exento. ¿Por qué? Porque todo el tema de cuando tiene permiso está exento es cuando ambos causaron el daño de uno. Ahí, cuando tiene permiso, está exento. Muy bien. Entonces cuadra lo que dijo Rabba con nuestra Mishnah. Cuadra y no hay pregunta en contra Rabba de nuestra Mishnah. Muy bien. Seguimos. Allá va el Korah Rishon Bejule. Amar Resh Lakish. Shete parot bershut arabim. Achat rebutza veachat mealechet. Baata mealechet barebutza petura. Rebutza va mealechet chayevet. Leima mesayeh le. היה בעל קורא ראשון ובעל חבית אחרון, נשברה חבית בקורא פטור, ואם עמד בעל הקורא חייב. והאחד דחרבוצה במהלכת דמי, וקטני חייב. Expliquemos esta parte. Viene Resh Lakish y nos dice la siguiente halajá, que ya la vimos anteriormente, ¿sí? Pero la Gemara vuelve y la toca. Resh Lakish nos dice así: ¿qué pasa si hay dos vacas en Reshut Arabim? Sí, de dos personas, de dos diferentes personas. Una está agachada, una es la vaca agachada y la otra está parada, caminando. Nos dice Resh Lakish así: si la que está caminando, la que está parada, pateó a la agachada y le causó un daño, el dueño de la que estaba parada está exento de pagar por el daño causado. ¿Sí? ¿Y por qué? Ya lo vimos anteriormente, porque esto es regel. Es una subcategoría de regel o es regel mamash y por lo tanto está exento en Reshut Arabim, nada más en Reshut Nizak que está obligada. Sin embargo, si la rebutza, si la agachada le pateó a la que estaba parada, en ese caso sí va a tener que pagar el dueño de la agachada y le causó un daño, ¿sí? El dueño de la agachada va a tener que pagar a la parada por el daño causado. ¿Y por qué? También lo explicamos anteriormente, porque esto ya es algo raro, ¿sí? es algo meshuné, es shinui, ¿sí? Entonces ya pertenece a Keren, aunque también fue con intención fue pateada con intención de dañar, entonces seguro es Keren, pero bueno, entonces pertenece a Keren en Reshut Arabim aplica y por lo tanto tiene que pagar, ¿sí? No vamos a entrar tanto en detalle cuál es la explicación de Resh Lakish. Bien, la Gemara dice, aparentemente te puedo traer una prueba de nuestra Mishnah a favor de lo que Resh Lakish acaba de decir. ¿Por qué? Porque en nuestra Mishnah, en la segunda parte, vimos qué pasa si hay dos personas en Reshut Arabim, no uno caminando hacia el otro, sino ambos a la misma dirección, y el primero está cargando la viga, y el segundo, el que está atrás, está cargando el barril. Mencionamos en la Mishnah que si el segundo, el del barril, caminó más rápido de lo normal, de lo regular, y por ende eso causó que se impacte el barril con la viga y se rompa el barril, pues en este caso el dueño de la viga está exento porque no fue culpa de él. Sin embargo, si se paró de repente el de la viga y eso causó que se impactara el barril ahí y se rompa el barril, ya que aquí el culpable fue el de la viga que de repente se paró, no debería haber parado en la mitad, en este caso el dueño de la viga está obligado en pagar por el daño que causó.
Viene la Gemara y deduce lo siguiente. La prueba es así. Fíjense bien, en este caso, que el primero, que el de la viga se paró de repente. ¿Para qué se paró? Para descansar, ¿sí? Y esto es algo común o no es común. No es común que la mitad de Reshut Harabim se pare para descansar. Se puede parar para ajustarlo, como vimos en la clase anterior, pero para descansar no es común, es algo raro, no es regular, no es normal. Se dice la Gemara, esto es muy similar al caso de la vaca que está agachada, ¿sí? Que cuando está agachada la vaca, ¿sí? Una de ellas está agachada, es algo raro que esté en la mitad de Reshut Harabim agachado, ¿sí? Porque no es normal en la mitad de la calle dejar que el dueño deje a la vaca que se agache, ¿sí? Y también, como dijimos, similarmente la parada del dueño de la viga también no es algo regular y es algo no normal. Y decimos en nuestra Mishnah que si se rompió, si el de la viga que hizo algo raro de pararse causó un daño, ¿sí? Y rompió un barril, está obligado a pagar por el daño causado. Se puede mostrar una prueba que también en el caso que la agachada pateó a la la agachada, que es algo raro, pateó a la que estaba parada, también tiene obligación de pagar, exactamente como dijo Resh Lakish. Entonces aparentemente tenemos una prueba de nuestra Mishnah a favor de lo que dijo Resh Lakish. Así nos dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara dice lo siguiente: Betis verá hasaya ebaya, y más todavía, lo mistaya de lo mesaye, el amikshena mikashya, tama de baata hauska mi meila, ¿sí? Patur, vea matritin de mi meila, ve katania hayab. Bien, la Gemara dice, mira, primero que todo, lo que dijo Resh Lakish no necesita prueba, ¿sí? Es obvio que es así, no necesita traer una prueba de nuestra Mishnah. Y segundo, no nada más que no es una prueba lo que acabas de decir, sino que aparentemente vemos en la Mishnah de la deducción, que ahorita la voy a traer, en contra de lo que dice Resh Lakish. ¿Por qué? Porque aparentemente podemos venir y decir, podemos deducir de Resh Lakish lo siguiente. ¿Qué Resh Lakish nos dice? Que si la agachada le pateó a la que estaba parada, si en este caso el dueño de la agachada tiene que pagar por el daño causado. Mashma que únicamente tiene que pagar por el daño causado porque le pateó. Pero podemos deducir que en caso que la agachada no le pateó y la que estaba caminando caminó y se tropezó con ella sola, pero no le pateó la agachada, sino se tropezó con la agachada, en este caso más que está patur. Otra vez, más en la Mishnah que cuando le pateó Hayab, más que si no le pateó y solo se causó un daño solo la que estaba caminando porque se tropezó con la agachada, pero la agachada no le pateó, va a estar patur. Dice la Gemara, pero esto no me cuadra con la Mishnah, porque el caso de la Mishnah, ¿cuál es? El caso de la Mishnah es cuando fue solo, cuando el dueño de la viga, ¿sí?, paró de repente, y el del barril siguió caminando y se tropezó con él solo. No es que vino el de la viga y le empujó la viga al del barril, sino solo. Y aún así está escrito en la Mishnah que es Hayab. Entonces aparentemente contradice, la deducción de nuestra Mishnah contradice lo que dice Resh Lakish. La Gemara responde esto: Matrin de Pascal le urja que shilda, que gonde jaja, que gonde rabá, pejat guisa, y baile le saguye, veida guisa. Responde la Gemara, no te voy a explicar. Nuestra Mishnah está hablando en un caso que la viga, cuando paró, ¿sí? Escuchen bien, cuando paró el primero, el de la viga, si de repente paró y la tenía a lo ancho la viga, entonces apenas paró, el segundo se tropezó con él, ¿sí? Y no tenía por dónde ir, porque agarró todo el ancho de la calle, ¿sí?, del Reshut Harabim, y por lo tanto, eso se llama un causante total de parte de la viga y por eso él tiene que pagar, ¿sí?, a pesar que fue solo, a pesar que el de la viga no es que movió para hacer un daño. Sin embargo, el caso de Resh Lakish de las vacas, el animal estaba agachado, la vaquita estaba agachada, pero no tomaba todo el ancho de Reshut Harabim. Entonces, en un caso que no pateó, sino se tropezó sola la que estaba caminando, pues ¿por qué te tropezaste? Vete por el otro lado, que hay lugar. ¿Sí? Por eso en el caso de Resh Lakish únicamente si pateó va a estar Hayab y si no va a estar Patur. ¿Sí? Y no hay contradicción con nuestra Mishnah porque son dos casos diferentes, como acabamos de explicar. Que nuestra Mishnah, repito brevemente, nuestra Mishnah es cuando la viga bloqueó todo el camino y no había manera que el del barril siga caminando por otro lado. Por eso está Hayab el de la viga, a diferencia del de la vaca, que estaba agachada, pero si no hubiese pateado y solo se hubiese tropezado a la que estaba caminando sola sobre ella, va a estar exenta. ¿Por qué? Repito otra vez, ¿por qué? Porque podía haberse ido por el costado. Ok, entonces esta parte de la Mishnah no contradice, ¿sí?, la deducción de Resh Lakish, como acabamos de decir, pero tampoco tenemos una prueba, ¿sí? Ahorita la Gemara intenta traer una prueba adicional a favor de Resh Lakish de la segunda parte de la Mishnah. El seifa de Matritin Mesayal el Resh Lakish de Katania ya bal Javit Rishon u bal Korah Aharon nishbera Javit ba Korah Hayab y Mamad bal Abait Patur
Veaja, de que me alejet barebutzadami, ve katani patur. Matnitin ki urjeka maski. Aja, ambrale, neide itrach reshut de saguya alay, le baute bi letrach reshuta. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba fuerte de Resh Lakish. ¿De dónde? De la segunda parte de la Mishnah, la tercera, podemos llamarla también. ¿Cuál es esa parte? La repito. Cuando hay dos personas caminando a la misma dirección, uno detrás de otro, pero el primero está cargando el barril y el segundo está cargando la viga. Nos dice la Mishnah, si el segundo, el de la viga, caminó más rápido de lo regular y causó que se rompiera el barril, pues en este caso el dueño de la viga tiene que pagar por el daño causado. Pero si ambos están caminando de la manera regular y de repente el del barril se paró y eso causó que impactara la viga del segundo en el barril del primero y se rompió el barril, en este caso decimos que el dueño de la viga va a estar exento de pagar por el daño causado. Dice la Gemara, fíjate bien, en este caso que el dueño del barril paró, ¿sí? Y eso causó que el de la viga impacte en el barril y se rompa, ¿sí? El dueño del barril, ¿por qué paró en la mitad? Para descansar, ¿sí? Eso aparentemente, ¿qué es? ¿Eso es normal o no es normal? No es normal, no es regular en la mitad de Reshut Rabim, donde todo el mundo está cansado, donde todo el mundo está caminando, corriendo, uno dice, ¿sabes qué? Voy a parar un segundo a descansar. No es normal, no es regular. Dice la Gemara, esto parece entonces al caso de la animal, la vaca que estaba agachadita, que estaba agachada, ¿sí? ¿Sí? Y vino la que estaba caminando y le pateó a la que estaba agachada, que en este caso nos dice Resh Lakish de que en este caso es patur, que está exento, ¿sí? Cuando la que estaba caminando fue la que pateó a la agachada, en este caso decimos que está exento, así dijo Resh Lakish, cuando la agachada pateó a la que estaba caminando hayá, pero en el caso que la que estaba caminando pateó a la agachada, en este caso patur, dice la Gemara, aparentemente tenemos prueba de aquí. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el dueño de la viga está exento por el daño que causó en este caso, ¿sí? Por el daño que le causó al barril. ¿Por qué? Porque el del barril se paró y hizo algo no normal. Pues aquí también, en el caso del animal que estaba caminando de manera regular y pateó de manera regular a la que estaba agachada, que el de la agachada no hizo algo regular, sí que estaba agachada, también va a estar patur. Repito la prueba es así. De la misma manera que el dueño de la viga está exento por el rompimiento del barril, ¿sí? ¿Por qué? Porque el del barril hizo algo no normal. Igualmente, el animal que estaba caminando normal y pateó, a la que estaba agachada y que le causó un daño. ¿Por qué? Porque la agachada estaba no normal, también va a estar patur, como dijo Resh Lakish. Entonces tenemos una prueba de la segunda parte de la Mishnah a lo que dijo Resh Lakish, a un punto de lo que dijo Resh Lakish. Sin embargo, la Gemara también tumba esta prueba, dice no hay prueba. ¿Por qué? Porque nuestra Mishnah puede ser que está hablando en un caso que el dueño de la viga está caminando de manera regular. Y mientras que caminaba, ¿sí? Mientras que caminaba de manera regular, impactó. No puede ser, sino así es el caso. Mientras que caminaba el de la viga, estaba caminando de manera regular. Y mientras que caminaba de manera regular, impactó al barril. Pero no hizo nada no regular, no hizo nada no normal. Sin embargo, aquí en este caso de Resh Lakish, ¿sí? Puede venir la que está agachada, el dueño de la que está agachada, decirle al dueño de la que estaba caminando, mira, entiendo que la tuya está caminando y es normal. Entonces está bien, entiendo que si te pasas por encima mío, por encima de la agachada, entiendo que vas a estar exento porque tú estabas caminando. Pero ¿quién te permitió a ti venir y patearme, ¿sí? Con intención de dañar? Que eso es algo meshuné, eso es algo no normal. Entonces en este caso puede ser que va a estar hayab también. Entonces no hay prueba en nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque repito, en el caso de nuestra Mishnah es cuando el de la viga siguió caminando normal e impactó y causó un daño de manera normal. Aquí la que estaba caminando, si hubiese caminado por encima de la agachada y causado un daño normal y causado un daño, ahí es normal 100%, entiendo que va a estar exento. Pero aquí le pateó, o sea, aparte de que estaba caminando y la caminada es normal, pero patear no es normal. O sea, ahí puede ser que en ese caso va a estar hayab, ¿sí? Entonces puede ser, entonces no hay prueba de nuestra Mishnah. Así nos dice la Gemara. Seguimos, próxima Mishnah. Shenaim shayu me'alchim bershut harabim. Echad ratz ve'echad me'alech. O shayu shenehem ratzim ve'izikhu ze et ze, shenehem peturim. Nos dice la Mishnah lo siguiente. Dos personas que están caminando en el Reshut Harabim. Uno está corriendo y el otro está caminando. O ambos están corriendo y le causó un daño uno al otro. Dice la Mishnah, ambos están exentos por el daño causado. Y vamos a explicar y entender un poquito más la Mishnah ahorita en la Gemara a continuación. Dice la Gemara, Matritin de lo que Isi ben Yehuda de Tania, Isi ben Yehuda Omer, Ratz Hayam ibn Shu Meshune, Umude Isi, Berev Shabbat ben Hashemashot, Sheu Patur ibn Sheratz, Bershut. Bien, la Gemara nos dice, aparentemente nuestra Mishnah no cuadra según la opinión de Isi ben Yehuda.
Porque Isi Ben Yehuda dice en la Baraitá que si una persona estaba corriendo, ¿sí? Y causó un daño en Reshut Rabim, es responsable por el daño que causó y tiene que pagar por el daño que causó. ¿Por qué? Porque está haciendo algo no normal, algo no regular. No es normal correr en Reshut Rabim. No tiene permiso de hacer algo así. Ya que no tiene permiso de correr en Reshut Rabim, por lo tanto, si causó un daño, tiene que hacerse responsable y pagar. Sin embargo, nos dice la Gemara que el mismo Isi Ben Yehuda está de acuerdo que si corrió la persona en Erev Shabbat, ¿sí? En la víspera de Shabbat, en Ben HaShemashot, que uno está ahí corriendo para Tzorje Shabbat, para las cosas necesarias para Shabbat, ¿sí? Y la persona estaba corriendo y causó un daño en ese momento, también Isi Ben Yehuda está de acuerdo que está exento. ¿Por qué? Porque en ese momento sí hay permiso para correr por el tema de los preparativos para Shabbat. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yohanan laja que Isi Ben Yehuda. Mi Amar Rabbi Yohanan haji, ve Amar Rabbi Yohanan laja que está Mishnah, Utnan, Echad ratz vechad me'alejo, sheu shenehem ratzim peturim. מתניתים בערב שבת בין השמשות. ממאי? מדקתני, או שהיו שניהם רצים פטורים. הטו למה לי? השתא אחד רץ ואחד מהלך פטור, שניהם רצים מבעיה? אלא אחי כמר, אחד רץ ואחד מהלך פטור, באמת דברים אמורים בערב שבת בין השמשות, אבל בכל אחד רץ ואחד מהלך חייב, שניהם רצים אפילו בכל פטורים. Viene la Gemara y nos trae lo que dice Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan viene y nos dice la halajá al respecto es como acaba de decir Isi Ben Yehuda. La halajá es como Isi Ben Yehuda que una persona que causa un daño mientras que está corriendo en Reshut Rabim es responsable y tiene que pagar por el daño causado. Menos en Erev Shabbat Ben HaShemashot, como explicamos la razón. Que en ese caso, ¿sí? Tiene permiso de correr y por lo tanto está exento. A diferencia de un caso normal que no tiene permiso de correr y por lo tanto está obligado a pagar por el daño causado. Así opina Isi Ben Yehuda y Rabbi Yohanan nos dice que la halajá es como Isi Ben Yehuda. Bien, la Gemara dice y pregunta, no me cuadra que Rabbi Yohanan diga que la halajá es como Isi Ben Yehuda. ¿Por qué? Porque por otro lado, el mismo Rabbi Yohanan dice que siempre la halajá es como está Mishnah. Siempre que es una Mishnah que está mencionada sin decir quién es el autor. ¿Sí? Rabbi Yohanan dice que cuando hay una Mishnah que no menciona el autor, siempre la halajá es como esa Mishnah. Dice la Gemara, nuestra Mishnah no menciona autor. Entonces debería ser que la halajá es como nuestra Mishnah. Y nuestra Mishnah que dice que si hay dos personas en Reshut Rabim, una corriendo y uno caminando, o ambos corriendo y causaron un daño, están exentos. Dice la Gemara, contradice lo que el mismo Rabbi Yohanan dice en otro lado. Dice la Gemara, te voy a explicar. Nuestra Mishnah está hablando justamente en Erev Shabbat Ben HaShemashot. Que en Erev Shabbat Ben HaShemashot hay permiso de correr y también Isi Ben Yehuda está de acuerdo de que está exento. Entonces definitivamente nuestra Mishnah está escrito que está exento cuando corre y causa un daño porque está hablando en Ben HaShemashot, en Erev Shabbat Ben HaShemashot, que en ese caso también Isi Ben Yehuda está de acuerdo que está exento. Así responde la Gemara. Sin embargo, pregunta la Gemara, ¿pero quién te dijo que nuestra Mishnah está hablando en Ben HaShemashot? Erev Shabbat Ben HaShemashot no está escrito en nuestra Mishnah que está hablando en ese caso. Entonces, ¿por qué tú asumes de que está hablando en ese caso? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque si te das cuenta, en nuestra Mishnah está escrito, dos personas están en Reshut Rabim. Uno está corriendo y otro está caminando. Primer caso. Segundo caso, ambos corriendo y causaron un daño. En ambos casos está exento. Pregúntale a la Gemara, ¿para qué necesito decir los dos casos? Si en el caso que uno está corriendo y el otro está caminando, y el que está corriendo causó un daño, aún así decimos que está exento, ¿sí? A pesar de que el que está corriendo está haciendo algo no sin permiso, no normal, y el que está caminando sí está haciendo algo normal, decimos que está exento. Kol shiken, en el caso que ambos están corriendo, que ambos están haciendo algo no normal, kol shiken de que va a estar exento. ¿Por qué me necesita mencionar ese segundo caso que ambos están corriendo? Tenemos que decir que la Mishnah se refiere a decir lo siguiente: cuando uno está corriendo y uno está caminando, está exento. ¿Cuándo? En Erev Shabbat Ben HaShemashot. Pero en un día regular, en un día normal, y uno está corriendo y el otro está caminando, está obligado el que está corriendo a pagar por el daño causado. Sin embargo, si ambos están corriendo, también en día de semana van a estar exentos. Sí, por eso tenemos que mencionar ese segundo caso, porque ese segundo caso es para decirte que también en día de semana va a estar exento. ¿Por qué? Porque ambos están haciendo algo no normal. ¿Sí? Sabemos que la primera parte que nos dice que está exento cuando uno está corriendo y el otro está caminando, ahí es cuando en Erev Shabbat Ben HaShemashot. Esa es la razón por qué decimos que está hablando en Erev Shabbat Ben HaShemashot. Entonces todo cuadra perfectamente con Isi Ben Yehuda y se puede entender perfectamente que Rabbi Yohanan dice que la halajá es como Isi Ben Yehuda. Entonces resumimos, Rabbi Yohanan nos dice que la halajá es como Isi Ben Yehuda, que una persona que causa un daño mientras que estaba corriendo en Reshut Rabim está obligado a pagar por el daño causado, a menos que sea en Erev Shabbat Ben HaShemashot. Y la razón es ¿por qué? Porque en ese caso sí hay permiso de correr en Erev Shabbat Ben HaShemashot, a diferencia de un caso de un día normal, que no hay permiso de correr, y por eso si corrió y causó un daño, tiene que pagar según Isi Ben Yehuda, y así dice Rabbi Yohanan que la halajá es como él. Sigue diciendo la Gemara, Umode Isi Berev Shabbat Ben HaShemashot Sheu Patur, Amar Mor Umode Isi Berev Shabbat Ben HaShemashot Sheu Patur, Mipnei Sheratz Bereshut, Berev Shabbat Mai Bereshutika, que de Rabbi Haina, de Amar Rabbi Haina,
Bou venetze likrat kala malketa. Veambrila likrat Shabbat kala malketa. Mencionamos, ¿sí? Y si está de acuerdo que en el Shabbat ben Shemashot, de que si una persona está corriendo y causa un daño, está exento. ¿Por qué? Porque tiene permitido correr. Y la Gemara entiende que no nada más tiene permitido correr en ese momento, sino hay una mitzvah de correr en ese momento. Y la Gemara pregunta, ¿de dónde salió? Entiendo de que es importante correr en ese momento para preparar las necesidades de Shabbat, que eso es una mitzvah, tener eso listo. Pero ¿quién te dijo que el correr para preparar las necesidades, eso mismo también es una mitzvah? La Gemara entiende que eso también es una mitzvah y pregunta, ¿quién te dijo? ¿De dónde lo aprendemos? Dice la Gemara, lo aprendemos de Rabbi Haina, que Rabbi Haina siempre decía en la víspera de Shabbat, en Ben Hashemashot, decía, Bou venetze, vengamos y salgamos para recibir a la Kalá Malketá, refiriéndose a Shabbat, a la novia, a la reina novia, refiriéndose a Shabbat, porque era muy apreciada para él como una novia. Y cuando llama a Shabbat, le llama novia y reina, ¿sí? Y es una mitzvah salir a buscar a la reina. Entonces vemos que correr para buscar a la reina también es una correr para Shabbat también es una mitzvah. Hay unos que dicen que no decían Bo Benetzer Likrat Kalá Malketá, sino decían Likrat Shabbat Kalá Malketá, metían la palabra y Shabbat. Ok. Seguimos. Pero de todas maneras vemos de que le llaman a Shabbat reina y es una mitzvah recibir la presencia del rey o de la reina. Entonces aquí también preparar para Shabbat, recibir el Shabbat, es correr para recibir Shabbat Malketá, también es una mitzvah el hecho de correr, el hecho de salir. Culmina la Gemara diciendo Rabbi Yanai mitatef vekai veamar boy kala. Nos comenta Rabbi Yanai que él antes de Shabbat, para Shabbat siempre se preparaba y se vestía con ropa elegante y se paraba y decía boy kala, ven novia, o sea, nuevamente refiriéndose a Shabbat, la llamaba como novia por el cariño, aprecio y respeto que le tenía a Shabbat Kodesh. Seguimos, próxima Mishnah. Hamevakea bershut harabim veizik bershut hayachid, bershut hayachid veizik bershut harabim, bershut hayachid veizik bershut hayachid, veizik bershut hayachid acher hayab. Viene la Mishnah y nos dice lo siguiente: una persona que está cortando árboles, cortando madera, ¿sí? Y lo está haciendo esto en Reshut Harabim, y eso causó que un pedacito de la madera vuele hacia Reshut Hayachid y causó un daño en Reshut Hayachid. O una persona que está cortando madera en Reshut Hayachid y causó un daño en Reshut Harabim porque voló una parte de Reshut Hayachid, una maderita de Reshut Hayachid a Reshut Harabim y ahí causó el daño. O cuando estaba cortando la madera en Reshut Hayachid y causó un daño en Reshut Hayachid de otra persona. En todos estos casos, el que estaba cortando la madera es responsable por el daño causado y tiene que pagar por el daño causado. Entonces otra vez, 3 casos nos menciona la Mishnah. Una persona que corta madera en Reshut Harabim y hace un daño en Reshut Hayachid. Una persona que está cortando madera en Reshut Hayachid y hace un daño en Reshut Harabim. Y tercer caso es una persona que está cortando madera en Reshut Hayachid y causa un daño en Reshut Hayachid, en el otro Reshut Hayachid. En todos estos casos, el que está cortando madera y causó que se vuela esa maderita y causó un daño, esa persona tiene que asumir la responsabilidad y pagar por el gasto y pagar por el daño causado. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, ¿para qué necesitas decirme estos 3 casos? ¿Para qué 3 casos? Es la misma idea. Una persona que está cortando madera y causó un daño en otra propiedad, en otro recinto, tiene que pagar. ¿Por qué tienes que decirme 3 casos? Cuando cortó en Reshut Hayachid y cuando cortó en Reshut Harabim y dañó en Reshut Hayachid. Cuando cortó en Reshut Hayachid y dañó en Reshut Harabim. Cuando cortó en Reshut Hayachid y dañó en otro Reshut Hayachid. ¿Para qué tantos casos? Dice la Gemara Utzricha. Deitana mevakea bershut hayachid veizik bershut harabim mishum deshchich harabim. Aval bershut harabim leshut hayachid delo shchich harabim memalo. Deitana bershut harabim leshut hayachid mishum demikar lo shelo bershut avid. Aval bershut hayachid leshut harabim de bershut avid memalo. Deitana hanach tarte ha mishum deshchich harabim veha mishum deshelo bershut. אבל מרשות היחיד לרשות היחיד אחר דלא שכיח רבים ומעיקר הברשות אימה לא צריכה. Dice la Gemara, es necesario decir los 3 casos. ¿Por qué? Porque si hubiese dicho nada más el primer caso, una persona que está cortando una madera en Reshut Hayachid, ese es el segundo caso. Si hubiese dicho nada más el segundo caso, ¿sí? Que es una persona que está cortando madera en Reshut Hayachid y causó un daño en Reshut Harabim, hubiese dicho de que en este caso está Hayab. ¿Por qué? Porque
a pesar que está cortando el Reshut Yahid, pero se voló hacia dónde, él sabía que es muy probable que se vuele hacia Reshut Arabim, ese pedazo de madera, y en Reshut Arabim hay muchas personas caminando. Entonces es común de que haya un daño ahí. Entonces la persona que está cortando debía estar más pendiente, y por eso es que está Hayab. Pero en el caso que estaba cortando en Reshut Arabim y se voló a Reshut Yahid, y en Reshut Yahid no es tan común que haya muchas personas, ¿sí? Y justamente le caiga una de las que está ahí, una de las pocas que está ahí, pues puede ser que en este caso va a estar exento. Por eso también necesito decirte este caso. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más, el caso que la persona estaba cortando el Reshut Arabim y se voló la madera a Reshut Yahid, y ahí te digo que es Hayab, ¿sabes por qué? Dice la Gemara, porque ahí estabas cortando ¿en dónde? Estabas cortando en, la razón que ahí estás Hayab es porque estabas cortando en Reshut Arabim, y no estás permitido ahorita cortar en Reshut Arabim, si no es tu propiedad para tú estar cortando y haciendo lo que tú quieras. No hay autorización de estar cortando maderas en Reshut Arabim. ¿Sí? Por eso, si causaste un daño, mientras que estaba cortando en Reshut Arabim, se voló a Reshut Yahid, tienes que pagar. ¿Por qué? Porque la cortada fue en Reshut Arabim y fue sin permiso. Pero en el caso que estabas cortando en Reshut Yahid, en tu propiedad particular, y se voló a Reshut Arabim, ya que tenías permiso de estar cortando porque es tu propiedad, puede ser que en este caso va a estar Patur. Kamashman, de que también en este caso va a estar Hayab. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más estos dos primeros casos, hubiese dicho que nada más en estos dos primeros casos está Hayab. ¿Por qué? Porque en el caso en el caso que estabas cortando en Reshut Yahid y se fue para Reshut Arabim, estás Hayab porque tienes que estar muy pendiente porque en Reshut Arabim hay muchas personas. Y en el caso que estabas cortando en Reshut Arabim y se fue para Reshut Yahid, también estás Hayab. ¿Por qué? Porque estabas haciendo algo incorrecto, no podías cortar en Reshut Arabim. Pero entonces en cada uno de estos casos hay una razón por qué hacer Hayab. Pero en el tercer caso que estás cortando en Reshut Yahid y se voló a otro Reshut Yahid, que en este caso no hay mucha gente a donde se voló la madera esa, porque también es Reshut Yahid. Adicionalmente, la cortada que estabas haciendo fue con permiso, porque lo estabas haciendo en tu propiedad particular. Puede ser que en este caso va a estar Patur, más que también en este tercer caso va a estar Hayab. Por eso es necesario decir los tres casos para enseñarte que en todos los tres casos decimos que la persona que estaba cortando la madera y se voló parte de la madera hacia otro recinto y causó un daño, esta persona es responsable y tiene que hacerse responsable de lo que hizo y pagar por el daño causado. Seguimos. Tanu Rabbanan, Hanichnas lechanuto shel nagar shelo bershut, venitza bekat vetavcha al panav umet, patur, veim nichnas bershut, hayab. Un segundito. Sí. Mai Hayab, Amar Rabbi Yossi bar Hanina, Hayab. Bueno, expliquemos primero que todo la vareta antes de seguir leyendo. La Gemara trae una vareta que nos dice así: una persona que entra a una tienda de un carpintero sin autorización del carpintero. Entra sin autorización del carpintero, o sea que el carpintero no está anuente que hay una persona dentro de su tienda. Y mientras que el carpintero está cortando la madera, ¿sí? Un pedacito de la madera se voló ahí dentro de su tienda y justo le pegó a donde la cara de la persona que entró, del cliente, llamémoslo así, y se murió. Dice la Mishnah, en este caso, el carpintero está exento. ¿Por qué? Porque no estaba consciente de que había una persona, por eso no tenía que haberse cuidado. Sin embargo, si el cliente que entró con permiso y con consentimiento del dueño de la tienda del carpintero, pues en este caso el carpintero sabe que él está ahí. Si sabe que está ahí, pues es responsable, es Hayab de lo que causó, responsable de la muerte del cliente. Y la Gemara explica un poquito más la verdad, nos dice así: Mai Hayab, Amar Rabbi Yossi bar Hanina, Hayab barba de barim, upatur migalut lefi she'en dome leyar. Yar ze leshuto nichnas, veze leshuto nichnas, ze leshut javero nichnas. Dice la Gemara, no entiendo, ¿qué tú me dijiste ahí que cuando entró con consentimiento, nichnas bereshut, al final de la verdad me mencionaste, nichnas bereshut Hayab, que si entró el cliente con consentimiento del carpintero, ahí el carpintero le causó un daño al carpintero, el carpintero es responsable. Dice la Gemara, ¿responsable de qué? ¿En qué caso? Dice Rabbi Yossi bar Hanina, te voy a decir, en un caso que lo hirió, lo dañó, cuando digo dañó me refiero a hirió, no lo mató. Si dañó es, lo hirió, le causó una herida, tiene que pagar por 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas? Nezek, por el valor del daño, Tsar, sufrimiento, Ripuy, curación, Shevet, el valor del desempleo, lo que perdió de desempleo, pero Boshet, humillación, no es necesario pagar. ¿Por qué? Porque humillación, eso entre paréntesis lo digo, porque humillación, como ya vimos anteriormente, nada más se paga cuando fue con intención de dañar. Y aquí, al
aunque hubo consentimiento de que él estaba ahí, no tuvo el carpintero intención de dañar, por eso Boshet no tiene que pagar. ¿Sí? Entonces repito, Rabbi Yossi bar Haina nos dice, cuando decimos que si entró con consentimiento, el carpintero es hayab, es responsable y es hayab, tiene obligación de qué, en caso que lo dañó, que lo hirió, tiene que pagar por esas 4 cosas. Pero en caso que lo mató, ¿sí?, va a estar exento de galut. ¿Sí? No aplica el Rotzeach Beshogeg que está escrito en la Torah que era galut. ¿Por qué? Porque no es similar este caso al caso de la Torah del bosque. ¿Por qué? Porque en el caso del bosque, que hay 2 personas, el que asesinó entró con autorización, entró con permiso al bosque, porque el bosque no pertenece a nadie. Y también el asesinado también entró con permiso ahí, no pertenece a nadie. ¿Sí? Entonces, cada uno entró a su propiedad con permiso, es como si fuese que cada uno entró a su propiedad. ¿Sí? Y el asesinado no necesita permiso del asesino para poder entrar ahí. A diferencia del caso nuestro, que el asesinado, el cliente, ¿sí?, en el caso que murió, sí entró a una propiedad del asesino, o sea, del carpintero, ¿sí? Entonces, por eso es diferente, ya que es diferente, este caso no va a aplicar la halajá de que tiene que ir para galut, que tiene que ir para exilio, como está escrito en la Torah. Seguimos. Amar Rava, Kal vachomer, Uma yar ze ledato nichnas, וזה לדעתו נכנס, נעשה כמי שנכנס לדעת חברו, וגולה, זה שלדעת חברו נכנס, לא כל שכן, אלא אמר רבא, מהי פטור מגלות? דלא סגי לה בגלות, והיינו תעמד רבי יוסי בר חנינא, משום דעה ולה שוגג קרוב למזיד. Sin embargo, viene Rava y no le cuadra lo que acaba de decir Rabbi Yossi bar Haina. ¿Por qué? Rabbi Yossi bar Haina acaba de decir de que en el caso nuestro, sí, que entró el cliente a la tienda del carpintero, está exento de galut y mashma, que es permisivo. El asesino es mashma que Rabbi Yossi bar Haina es permisivo con el asesino, que no tiene obligación de ir a galut. No tiene la jumbra que un asesino sin querer, todo fue sin querer, que un asesino sin querer normalmente tiene que ir a galut. Aquí somos permisivos con el asesino, en este caso, está exento de ir a galut. ¿Por qué? Porque no parece el caso del bosque, como dijimos ahorita. Viene Rabba y dice, un segundo, estoy de acuerdo que no parece, pero no porque no parece vamos a ser más permisivos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un Kal vachomer de que seguro que tiene que ir al galut. Porque aquí deberíamos de ser más estrictos. ¿Por qué? Escuchen el Kal vachomer que dice Rava. Él dice así, miren. En el caso del bosque, ¿sí?, el asesino entró por cuenta propia. O sea, con su propio consentimiento. Y el asesinado también entró al dat atzmos, un propio consentimiento. ¿Sí? O sea, no hace falta que le pidan permiso uno al otro, porque es bosque, pertenecen a todos. ¿Sí? Y por lo tanto, podría ser que el que estaba cortando la madera, el futuro asesino, ¿sí?, en el bosque, puede ser que no se dio cuenta que había una persona, para que tú digas que tiene que estar pendiente. ¿Por qué puede ser que no se dio cuenta que había una persona? Porque esa persona no tenía que pedirle permiso al que estaba cortando la madera. Dice la Gemara, y aún así decimos que el que mató sin querer el asesino tiene que ir al galut. Dice la Gemara, Kol Shiken, en el caso del cliente que entró a la tienda del carpintero, que estamos hablando en un caso que entró con consentimiento, y el carpintero sabe que está adentro. Kol Shiken de que aquí fue con mucho más intención, o sea, hay mucho menos no intención. ¿Por qué? Porque él sabe que está adentro, porque para que pudo entrar tenía que haber pedido permiso. Y estamos hablando de un caso que pidió permiso. Entonces, Kol Shiken de que en este caso tiene mucho más responsabilidad, aunque lo hizo sin querer, el asesino, y lo mató a esa persona sin querer, pero es mucho menos sin querer, es mucho más responsable, debería tener mucho más responsabilidad. Seguro que debería ir al galut. O sea, a pesar de que no es igual, Kol Shiken debería ir al galut, pregunta Rava. Por eso Rava viene y dice, tenemos que decir que cuando Rabbi Yossi bar Haina dice que está exento de galut, no es porque está exento de galut porque es más permisivo del caso de la Torah, sino está exento de galut justamente porque es más estricto. Todo lo que la Torah permite para ir a galut es en un caso de shogeg normal. Ahí te permite ir a galut y eso te expía todo. Pero en este caso, que es casi shogeg karov lemezid, se llama shogeg karov lemezid, es un sin intención, casi con intención. Shogeg muy cercano a mezid, muy cercano a con intención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le había pedido permiso, entonces él sabe que estaba adentro. En este caso,
está exento de ir a Galut, no porque está exento y somos permisivos, sino porque no puede ir a Galut, sino porque tiene más responsabilidad, como acabamos de comprobar, que Raba acaba de decir que tiene más comprobabilidad. Entonces, básicamente, Raba dice, estoy de acuerdo con lo que dice Rabbi Yosef Baena, que está exento, pero no que está exento porque somos más permisivos, porque este caso es mucho peor, sino está exento porque no tiene el derecho de quedar expiado solo por Galut. ¿Por qué? Porque Galut es únicamente para Shogeg, y este caso aquí es Shogeg Karol Mezid. ¿Por qué Shogeg Karol Mezid? Casi con intención. ¿Por qué casi con intención? Porque a pesar de que fue sin intención, pero ya que él sabía que estaba ahí, tenía que haberse cuidado, es casi como si fuese que hubo intención. Muy bien, entonces según esto sale que Shogeg Karol Mezid no puede ir al exilio, no va al Galut. La Gemara viene y pregunta sobre esto lo siguiente. Mativ Raba. Hosif lo retzua achat umet, harez de golea liado. Veaja de Shogeg Karol Mezidu, de Ibai Azuka Date, de Maitin Shi Bejada Retzua, Bekatani, harez de golea. La Gemara viene Raba y pregunta sobre esto lo siguiente. Hay algo que no me cuadra, porque hay una Mishnah que nos enseña, cuando nos habla de los latigazos, de una persona que transgredió un lav, que hay que darle latigazos, una Mishnah Masejet Makot, página 22b, hay que darle a la persona 39 latigazos, ¿sí? Pero siempre se analizaba cuánto podía él sostener. A veces podía sostener nada más 15, pues decían se le da 15 y no se le da uno más. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si el agente del Bedín, el Shliach Bedín, sí, que daba los latigazos, le añadió un latigazo adicional a lo que el Bedín había evaluado de que puede recibir? O sea, el Bedín, por decir evaluó que la persona podía recibir 30 o podía recibir 20 y le dieron uno más de lo evaluado. Y a raíz de ese extra que le dio este agente del Bedín, causó que la persona se muera. ¿Sí? Dice la Mishnah, el agente del Bedín que le dio ese extra tiene que ir a Galut. Dice un segundo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no tuvo malas intenciones. ¿Sí? No fue mala intención. Un segundo, dice la Gemara. Aquí es un caso sin intención, pero es Karol Mezid. ¿Por qué? Porque él tenía que haber contado lo que está haciendo y tenía que haber ido hasta un máximo de lo que habían evaluado. ¿Sí? Entonces es un Shogeg Karol Mezid y aún así decimos, ¿sí?, que tenía que estar pendiente. O sea, es un Shogeg Karol Mezid que tenía que estar pendiente que no se le pueda dar ninguna más. Y aún así, cuando le dio una más, decimos que tiene que ir a Galut. Dice la Gemara, vemos que también Shogeg Karol Mezid puede ir a Galut. Pregunta, en contra de lo que vimos antes. Responde la Gemara, Amar Rav Shimi Nehardea, de Tae Beminiana. Dice la Gemara, aquí no estamos hablando de un caso de que la persona le dio a ver, en la pregunta, aclaro un poquito más en la pregunta, la Gemara entendía que el caso es que la persona que le dio uno más, no es porque se equivocó en la cuenta, sino porque le dio uno más, para darle uno más. Sí, pero no tuvo intención de matarlo, no sabía que se iba a morir, por eso es Shogeg Karol Mezid, y por eso la primera pregunta, vemos que va al Galut, también Shogeg Karol Mezid. Responde Rav Shimi Minardea, no. El caso de la Mishnah no es cuando tenía el conteo bien, sino no tenía el conteo bien. Cuando le dio esa extra, pensó que era la última que le tenía que haber dado, ¿sí? Y ahí fue cuando se murió. Entonces, cuando lo hizo, de verdad no lo hizo con malas intenciones, lo hizo y no era ni es Shogeg 100%, no es Shogeg Karol Mezid, no es que tenía contando, por decir, le autorizaron 20, no es que contó 20, adicionalmente le dio una más y no tenía intención de matarlo, solo que le dio una más. No, el caso es que dio 21, pero sin querer contó 20. Esto es un Shogeg normal y por eso tiene que ir al Galut, pero no es un Shogeg Karol Mezid, es un Shogeg 100% y por eso tiene que ir al Galut. Sin embargo, la Gemara tumba esta explicación, porque Tafaj le raba besandale, ¿sí? Amarle atu humane beatane gadol shebadayanim kore veshenimone veshelishi omer akeu el amarashiminar de taat dayana gufa. O sea, no me cuadra esto que tú me dices de que el que se equivocó en el conteo fue la gente del Bedín que estaba dando latigazos, porque le pegó Raba le pegó a Rav Shimi en el zapato y le dijo, no me cuadra, ¿por qué? Porque el que cuenta no es el agente del Bedín. Como está escrito en la Baraitá, que el más grande de los jueces es el que lee los versículos mientras que están dando los latigazos. El segundo Dayan, el segundo juez, es el que cuenta. Y el tercero es el que le dice, pega. ¿Sí? Vemos que el que cuenta no es el agente, sino es el juez. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir que el que se equivocó fue el agente? La gente no se puede equivocar. El que está contando todo, el que está controlando todo es el juez. Por eso Rav Shimi Minardea dice la misma respuesta, pero arregla. En vez de que se equivocó el agente, se equivocó ¿quién? El Dayan, el juez, como acabamos de decir, que es el que lleva el conteo. Entonces él fue el que se equivocó. Entonces ya que se equivocó es un Shogeg Gamur y por eso aplica el tema de Galut. Seguimos. Próxima pregunta. Meitive. Hazore que taem el rshut arabim ve'arag hareze gole ve'acha de Shogeg Karol Mezid de ibal le'asuka da'ate de rshut arabim shchichin she ve'katani hareze gole. La Gemara pregunta lo siguiente. La Mishnah Masejet Makot, página J, Mudalef 8a, dice, ¿qué pasa? Una persona que tira una piedra de Reshut Yahid, o donde sea, tira una piedra de Reshut Rabim,
¿sí? Y eso le cayó encima de una persona y la persona se murió. Dice la Mishnah, la persona tiene que ir a Galut. Tiene que ir a Galut. ¿Sí? La persona que tiró la piedra tiene que ir a Galut. Dice en un segundo, este caso es Shogeg Karov Lemezid. Porque aunque fue sin intención de matar a alguien, pero aunque no tuviste intención, pero es Shogeg, es muy cercano de que pase. ¿Por qué? Porque está lleno de gente en Reshut Rabim. Si tiras una piedra, obviamente le va a caer a alguien. Es común de que muera alguien. Es regular que muera alguien. Dice la Gemara, ese es un Shogeg Karov Lemezid, debería ser así. Y aún así está escrito que va a Galut. Dice la Gemara, vuelvo una pregunta adicional, lo que mencionamos antes, que vemos que en Shogeg Karov Lemezid también se va a Galut, no como dijimos, no como la conclusión que tuvimos antes, que en Shogeg Karov Lemezid, que nada más en Shogeg va a Galut, pero en Shogeg Karov Lemezid no. Responde la Gemara, Amar Shemuel bar Yitzhak, Besoter et Kotlo, y Baale Yone, Besoter Balaila, Balenanami Baale Yone, Besoter et Kotlo Bayom la Ashpa. Hay Ashpa Ejidami, y de Shrijer. Bueno, expliquemos esta parte y seguimos. Responde la Shemuel bar Yitzhak, estamos hablando en un caso, no de una persona que tiró una piedra al Reshut Rabim, porque eso definitivamente sí hubiese sido Shogeg Karov Lemezid, sino el caso de la Mishnah Masejet Makot, está hablando en un caso que estaba demoliendo la pared de su casa, que era frontera de Reshut Rabim, ¿sí? Y cuando la estaba demoliendo, ¿sí? No tuvo intención ni de tirarla. No es un caso que la tiró y no tuvo intención de matar. Eso es algo que creo la medida. Aquí está demoliendo, está en proceso de demolición de su pared, y eso causó que se rompa, que una de las piedras se caiga a Reshut Rabim y mató a alguien. En este caso, Shogeg 100%. ¿Por qué? Porque nunca tuvo intención ni de que caiga una piedra en Reshut Rabim. Eso es Shogeg 100%, y por lo tanto es que está Hayav Galut. Sin embargo, dice la Gemara, tampoco me cuadra, aunque entiendo que aquí es un poco menos intención, pero todavía la persona debería estar pendiente. Si está rompiendo una pared, pues es obvio que se va a tirar una piedra, y si es obvio que se va a tirar una piedra, es obvio que hay mucha gente, es obvio que se va a tirar una piedra, y es obvio que se va a tirar y que hay mucha gente ahí caminando, y es muy común de que pueda matar. Entonces vuelve la pregunta, aparentemente vuelve a ser Shogeg Karov Lemezid. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso, Aymara Regla dice, estamos hablando en un caso que está rompiendo la pared de su casa en la noche, que no hay mucha gente caminando en la calle. Entonces no es Shogeg Karov Lemezid, sino es Shogeg. Dice la Gemara, no, pero tampoco me cuadra, porque también en la noche, aunque no hay muchas personas caminando, pero hay poca gente caminando. Y es común que pase gente, no mucha, pero poca, y por eso debería ser todavía, es un tipo de negligencia más, y es más Karov Lemezid. Entonces vemos de que también Shogeg Karov Lemezid hay Galut. Responde la Gemara, no estamos hablando en un caso que la persona, escuchen bien, rompió la pared inclusive de día, pero la pared no estaba dando frontera hacia la calle, sino hacia un lugar de basura, ¿sí? Y también, entonces también si cae ahí, no hay gente ahí normalmente, y por lo tanto no es Shogeg Karov Lemezid, sino es Shogeg, y por eso es que hay que hacer Galut. Sin embargo, la Gemara también pregunta sobre esto. Hay Ashpa Ejidami, y de Shrijer Rabim Mezidhu, veilo Shrijer Rabim anusu. La Gemara pregunta, pero no me cuadra, porque ¿cuál es el caso de ese lugar de basura? Si es un lugar de basura que es común que la gente vaya a hacer sus necesidades, pues otra vez hay mucha gente, y si hay mucha gente, pues es negligencia. Entonces Shogeg Karov Lemezid. Entonces vuelve la pregunta, que vemos que en Shogeg Karov Lemezid tiene que ir a Galut, en contra de lo que dijimos antes. Entonces, ¿qué vas a decir? No, es un lugar de basura, pero la gente no va a hacer sus necesidades ahí. Entonces no hay mucha gente, y por eso no hay ningún problema. Dicen, si es así, si al final de verdad mató a alguien, eso no es ni Shogeg, eso es ones. Shogeg es cuando tengo intención de hacer algo. Shogeg es un poquito, eso es es un nivel mucho menor de Shogeg, es ones, es fuerza mayor, ¿sí? Porque no hubo ni voluntad, ni intención, ni nada, no hubo nada. ¿Por qué? Porque no hay nadie ahí. Si no hay nadie ahí, si nunca hay nadie ahí y lo hice, es literal fuerza mayor. Si de repente se metió una persona y lo maté, es fuerza mayor. Entonces y la halajá es que en ones no hay que ir a Galut. Entonces no me cuadra la explicación de la Mishnah. ¿Por qué no me cuadra? Repito, porque si es en un caso que la gente va a hacer sus necesidades, entonces si hay mucha gente es Shogeg Karov Lemezid. Vemos que hay Galut en Shogeg Karov Lemezid, no cuadra con lo que dijimos antes. Así que me vas a decir, no, que no hay gente, y justo entró una persona, eso ya es fuerza mayor. Si es fuerza mayor, no puede haber Galut ahí, porque Galut es nada más en Shogeg y no en ones, que es mucho menos, es un nivel mucho menos de negligencia, es como fuerza mayor completamente, y no tiene que ir a Galut. Por eso la Gemara concluye y dice, Amar papá lo tzrija ela beashpa asuya leipanot balayla ven asuya leipanot bayom veika de mikre beyativ mezid lo have de aena asuya leipanot bayom anusnami lo have de aika de mikre beyativ. Dice la papá, ¿sabes cuál es el caso aquí? Una pared que la estaba tumbando a un lugar que estaba lleno de basura, que la gente hace necesidades, pero cuando normalmente hay mucha gente que va a hacer sus necesidades ahí en las noches. En el día no hay mucha gente, pero sí hay poca gente, ¿sí? Hay poca gente que van para allá a hacer sus necesidades en el día. Y esta persona rompió la pared en el día, ¿sí? Y mató a una persona. Entonces, en este caso,
Shogeg Karo le Mezid no es, y Shogeg Karo le Mezid tampoco. ¿Por qué? Porque no hay mucha gente en el día. ¿Sí? Pero tampoco no es fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la persona sabe de que ahí debería de haber poca gente. Puede haber poca gente. Entonces tampoco es fuerza mayor, sino es un Shogeg normal, Shogeg Gamur. Y en este caso de Shogeg es cuando decimos que hay obligación de ir a Galut. Entonces todo cuadra perfectamente. La Gemara trae otra versión de lo que dijo Rabbi Yossi bar Hanina. Hasta ahorita vimos la primera versión. La Gemara trae otra versión. Rabbi Peish Medraba Matila Reisha. הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות וניצב בכד וטפחה לו על פניו ומת, פטור. אמר רבי יוסי בר חנינא, חייב בארבעה דברים ופטור מגלות. Escuchen bien. Viene Rapapá y dice en nombre de Raba, ¿sí? Una segunda versión de lo que dijo Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, ¿sí? Hasta ahorita, la primera versión, solo para enfatizar y hacer más claro esto, Rabbi Yossi bar Hanina, ¿qué dijo Rabbi Yossi bar Hanina? Que tiene que pagar por un daño causado, ¿sí? Que le causó. Estamos viendo el caso de la varita. ¿Cuál es el caso de la varita? Un carpintero que estaba cortando en su tienda algo y voló una madera y le causó un daño a un cliente. Y la varita nos dice que si el cliente entró sin autorización, el carpintero está exento. Sin embargo, si entró con autorización, está hayab. Entonces, según la primera versión, ahorita un segundo, así nos dice la varita. Rabbi Yossi bar Hanina viene y nos dice que está obligado en pagar cuando le causó un daño al cliente. 4 cosas tiene que pagar: Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet y Boshet. No, ya explicamos por qué. Pero si no le causó un daño, si no lo mató, ahí está exento. Ahorita nosotros entendimos en la primera versión que esto que dijo Rabbi Yossi bar Hanina está hablando sobre la segunda parte de la baraitá. O sea, sobre el caso que el carpintero entró, sobre el caso que el cliente entró con autorización, que la baraitá nos dice que está hayab. Nos explica Rabbi Yossi bar Hanina, está hayab en Nezek cuando dañó, pero está exento de galut cuando mató. Ya explicamos el porqué de todo esto, ¿sí? Ahorita la Gemara trae una segunda versión que la dice Rapapá en nombre de Raba. ¿Sobre qué Rabbi Yossi bar Hanina dijo esto? Dice Rapapá en nombre de Raba, Rabbi Yossi bar Hanina dijo esto sobre qué, sobre la primera parte de la baraitá, ¿sí? ¿Sobre qué parte de la baraitá? Sobre el caso que el cliente entró a la tienda del carpintero sin su consentimiento, sin su autorización, sin su permiso, y por ende el carpintero no sabía que el cliente estaba ahí, y mientras que cortó el carpintero, no se tenía por qué haber cuidado porque no sabía que había nadie ahí, le pegó y le causó y le perjudicó al cliente. En este caso es cuando viene, que ahí la baraitá nos dice que si murió está exento. Bien, Rabbi Yossi bar Hanina nos dice, sí, está exento de galut si lo mató, pero si lo hirió, si lo dañó, sí tiene que pagar las 4 cosas que son Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet y Boshet, no, como explicamos antes también. También aplicaría aquí, ¿sí? Perfecto. O sea que cuando la baraitá nos dice en este caso que está patur de galut, pero, o sea que en el caso que lo mató está patur de galut, pero de los arba de barim por un daño causado sí tiene que pagar por las 4 cosas que son que nezek, el valor del daño, tzar, sufrimiento, ripuy, curación y shevet, desempleo, ¿sí? ¿Por qué tiene que pagar por esto? A pesar, uno puede decir, pero un segundo, pero el cliente que entró, la parte perjudicada, entró sin su autorización. Sí, aún así decimos que es negligente para temas de daños. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, aunque entró sin autorización, seguramente se dio cuenta que estaba con él, seguramente se dio cuenta que estaba por ahí por la tienda, entonces tenía que estar un poco más cuidadoso al respecto y por eso por un daño causado tiene que pagar por las 4 cosas que mencionamos. Dice la Gemara, mande matrin la seifa, o sea que básicamente, repito, Rapapá en nombre de Raba dice que lo que dijo Rabbi Yossi bar Hanina va sobre la primera parte de la baraitá. Según la primera versión que mencionamos, va sobre la segunda parte. Según esta segunda versión, lo que dice Rabbi Yossi bar Hanina va sobre la primera parte. Dice la Gemara, mande matrin la seifa, kol shekena reisha. Mande matrin la reisha, aber la seifa kevan de bershut hayav galut. Dice la Gemara, el que dice que las palabras de Rabbi Yossi bar Hanina, el que dice que lo que dijo Rabbi Yossi bar Hanina es sobre la segunda parte de la baraitá, ¿sí? O sea, la primera versión, que dice que cuando la persona que está hablando en un caso sobre la segunda parte de la baraitá, que es cuando el cliente entró con permiso, ahí es cuando decimos que cuando el carpintero mató al cliente está exento de galut, pues en el caso de la reisha, de que va a estar exento de galut, porque el cliente entró sin permiso, ¿sí? Sin embargo, el que dice que lo que Rabbi Yossi bar Hanina dijo va sobre la primera parte de la baraitá, que ahí es cuando decimos que está exento de galut, porque entró sin permiso. Entonces podemos decir que en el caso de la segunda, en la segunda parte de la baraitá, que entró con permiso y el carpintero sabía que estaba ahí ya va a ser un poquito más de negligencia, ya va a ser shogeg y va a estar hayab de galut. Muy bien.
Pregunta la Gemara, un segundo. Mi hayav galut, veatania, nichnas lechanuto shel napach, venitzan nitzuzot vetabjalo al panav umet, patur, afilo nichnas birshut. Aja me askinan, beshulia de napaje. Shulia de napaje, le miktela kai, que sherrabo mesarhev bolatzet veno yotze. Umishun rabo mesarhev bolatzet miktele kai, que savur yatza. Yahi ajer nami, ajer letle emte de rabbe. Hai itle emta de rabbe. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Acabamos de decir que según la segunda versión, ¿sí?, que Rabbi Yossi bar Haina dijo lo que dijo sobre la primera parte de la baraitá. Vamos a deducir que en el segundo caso de la baraitá, o sea, según la segunda versión, que todo lo que dijo Rabbi Yossi bar Haina va sobre la primera parte de la baraitá, pues en el segundo caso de la baraitá, que el carpintero le dio autorización, le dio permiso al cliente de entrar y lo mató, en ese caso sí va a tener obligación de galut. ¿Por qué? Porque entró con permiso del carpintero, porque el cliente entró de permiso del carpintero. Entonces en ese caso el carpintero tenía que ser más cuidadoso y si lo hizo ya es denominado shogeg y por lo tanto tiene que ir a galut en caso que lo mató. Sí, repito, acabamos de decir que según la segunda versión está exento de galut en la primera parte de la baraitá, porque entró sin permiso, pero en la segunda parte de la baraitá va a estar ¿qué? Va a estar hayab, ¿sí? Va a estar hayab de galut. ¿Por qué? Porque entró con autorización. Bien, la Gemara dice, un segundo, no me cuadra. ¿Cómo puede ser que una persona, que un carpintero tiene que está obligado de galut en un caso que el asesinado, o sea, que el cliente entró con autorización? No me cuadra porque hay otra baraitá que nos dice, ¿qué pasa una persona que entró a la tienda de un herrero? Y el herrero, mientras que estaba cortando, el que trabaja con metales y hierros, estaba cortando, y mientras que cortó, voló un pedacito de metal, mientras que estaba cortando o martillando, algo así, voló un pedazo de metal y le pegó a la cara del cliente que entró a la tienda y se murió. Dice la baraitá, el herrero está exento de galut. Y aumenta la baraitá y dice, inclusive si el cliente que entró a la tienda del herrero entró con autorización. Vemos explícitamente en la baraitá que la baraitá dice que si la persona asesinada, si el cliente entró inclusive con autorización de el herrero, aún así va a estar exento y se murió, aún así el dueño, el herrero, va a estar exento, no como dijimos antes, según la segunda versión. Dice la Gemara, no me preguntes esa segunda baraitá. ¿Por qué? Porque esta segunda baraitá está dando en un caso que el que fue asesinado no es un cliente normal que entró a la tienda del herrero, sino fue el aprendiz, fue el alumno del mismo herrero. Y pregunta la Gemara, no entiendo, y por ser el alumno de este herrero, entonces puedes matarlo y por eso estás exento, no entiendo. Dice la Gemara, no, porque estamos hablando en un caso que ya el maestro, el herrero, está diciendo a su alumno, ya acabaste de estudiar hoy, por favor ya vete, salte, y él no quiere salir. ¿Sí? Entonces por eso, como le advirtió y le dijo, salte, y no quiso salir, al final murió, pues ¿qué culpa tiene él? Yo te dije que te salgas y no se quiso ir. Dice la, pero todavía no me cuadra. Por el simple hecho de que el maestro le está diciendo que se salga y no se quiso ir, por eso puedes ahorita venir a matar y estar exento. Claro que no. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso de que le dijo por favor salte y el maestro pensó que ya salió, ¿sí? Pensó que ya salió y en verdad todavía no se había salido. En este caso, ya que él pensaba que ya se había ido, pues el herrero no tiene por qué pensar que hay una persona aquí. Entonces eso ya es como denominado como ones, como fuerza mayor, y por eso está exento de galut en este caso. Dice la Gemara, pues si es así, pues porque nada más en el caso de un alumno. También si no es alumno, cualquier persona cuando le dijo salte y pensó que salió, debería estar anus, es fuerza mayor y debería estar exento. ¿Por qué me dices que es nada más en el caso de un alumno? Dice la Gemara, no te voy a explicar por qué. Porque otra persona que no es el alumno no tiene por qué hacerle caso al herrero. Entonces el herrero tiene que estar pendiente que aunque le dijo que se salga, puede ser que no se salió todavía. Y por lo tanto ahí va a ser shock, ahí sí va a estar hayab galut. Pero en el caso del alumno, que tiene que tener respeto al maestro, el maestro le dice que se va y se apartó un segundo. Entonces el maestro dice, seguramente ya se fue. Sí, porque él me tiene que hacer caso, porque soy su maestro. Entonces en ese caso, que seguro el herrero pensó que se fue y al final no estaba ahí, eso ya es fuerza mayor y ahí es cuando está exento. Pero de todas formas no tenemos pregunta de esta baraitá en contra lo que mencionamos antes según la segunda versión. Seguimos. La Gemara a continuación trae una tercera versión de lo que dijo Rabbi Yossi bar Hanina. Veamos esta tercera versión. Por ahorita vimos dos, la Gemara trae una tercera. Rav David mishmed Rava matni la aha. Umatza. Prat le mamtzi et atzmo. Mikan amar Rabbi Eliezer ben Yaakov mi she'atzta even mitachat yado veotzi hala et rosho vekibla patur. Amar Rabbi Yossi bar Hanina patur migalut vechayav be'arba'a devarim. Man de matni la aha kol shiken akamaita. Man de matni la akamaita Aval aha patur legambre. La tercera y última versión de Rabbi Yossi bar Haina es que sus palabras fueron dichas sobre otra baraitá.
Según la primera versión, sus palabras fueron dichas sobre ¿qué? Fueron dichas sobre la baraitá que mencionamos antes, sobre la segunda parte. La segunda versión es sobre la baraitá que dijimos antes, de la primera parte. Y esta tercera versión es que lo que dijo Rabbi Yossi bar Jaina es sobre una nueva baraitá. ¿Qué baraitá? La baraitá dice lo siguiente. Está escrito en el versículo respecto a un Rotzeach Beshogeg que tiene que ir a Galut, ¿sí? En el Yar, en el bosque, todo ese caso. Está escrito Umatzah, ¿sí? Umatzah. Dice la baraitá para enseñarte que ¿qué? Que todo lo que decimos que una persona que asesinó al otro sin querer tiene que ir a Galut es cuando estaba cortando, por decir, un árbol y se salió parte de la madera y cuando se aventó, se voló parte de la madera, ya estaba la otra persona ahí y le cayó después a esa persona y lo mató. Pero en un caso, dice la baraitá, va a quedar excluido el siguiente caso, el caso que una persona cortó la madera, se voló un pedazo, en el momento que se voló el pedazo de la madera todavía no había nadie y mientras que caía, ahí entró una persona. Este caso se llama Mamtziet Atzmo. El caso que Mamtziet Atzmo, una persona que se metió después de que ya empezó a volar en la maderita que cayó, que al final le causó la muerte a esa persona, ahí no va a aplicar esto de Galut. De aquí dijo Rabbi Eliezer ben Yaakov que una persona que tiró una piedra y mató a otra persona, pero cuando tiró la piedra y salió la piedra de su mano, todavía no estaba la cabeza de esa persona, sino después es que vino la cabeza de esa persona y se metió, y ahí es cuando después se murió. Dice, en este caso va a estar Patur mi Galut. ¿Por qué? Porque como dijimos, de aquí aprendemos la importancia, de aquí aprendemos que cuando aplica el tema de Galut, cuando una persona tiró eso que causó la muerte, el momento que tiró, el momento que salió, el momento que se aventó, ya estaba la persona que se iba a morir, ya estaba ahí. Viene sobre esta baraitá Rabbi Yossi bar Jaina nos dice, un segundo, en este caso, sobre esto viene Rabbi Yossi bar Jaina nos dice, en este caso cuando la persona tiró una piedra, sí, acabamos de decir, y no estaba todavía el futuro asesinado, si no estaba todavía ahí, y después de que tiró la piedra, ahí se metió el futuro asesinado y le cayó y se murió, está escrito de que está patur, está exento de galut. O sea, en caso que lo mató, está exento de galut. Pero si lo hirió, le causó un daño, ahí tiene que pagar arba'a de barim, tiene que pagar las 4 cosas. Nezek, tzar, ripuy, shevet y boshet. A pesar de que cuando lo tiró, no estaba todavía la persona ahí. Y durante que fue tirada la piedra, durante que fue aventada la cabeza del pedazo de madera, ahí fue cuando entró la persona. Está exento si lo mató de galut, pero no está exento del pago de los daños, en caso que le causó un daño de nezek, tzar, ripuy, shevet y boshet. Y la Gemara da la siguiente observación. Según esta tercera versión que dice que lo que dice Rabbi Yossi bar Jaina, que dice Rabbi Yossi bar Jaina, que está exento de galut, pero tiene que pagar, está exento de galut si lo mató, pero está obligado de pagar por nezek, tzar, ripuy, shevet por los daños, por si lo hirió, ¿sí? El que dice que va sobre esta baraitá, con shiken que vamos a decir sobre la primera baraitá, sobre la baraitá que mencionamos antes, ¿sí? Porque sí, en el caso que la parte perjudicada, si la parte perjudicada llegó al lugar después de que yo aventé la piedra, después de que yo aventé la madera, ¿sí? Aún así Rabbi Yossi bar Jaina lo considera él como negligente, de tal manera que si causó un daño tiene que pagar por los daños causados. Kol shiken, en el caso que vimos antes, que la persona tiró Kol shiken, en el caso que vimos antes, que de la primera baraitá antes mencionada, ¿sí? Que el carpintero, el caso del carpintero, ¿sí? Que sabía que entró alguien, que vio, puede ser que entró sin autorización o con autorización, pero había alguien, ya había alguien en el momento que él empezó a cortar, con shiken de que en ese caso va a tener que pagar por los 4 daños. Sin embargo, el que dice que hay que pagar por las cuatro cosas, no por los 4 daños, que hay que pagar por el daño causado, ¿sí? Las 4 cosas por el daño causado. Sin embargo, el que dice sobre la primera baraitá, que tiene que pagar por las 4 cosas por el daño causado, puede ser que nada más ahí tiene que pagar, pero en este caso la baraitá puede ser que va a estar exento no nada más de galut, sino también de las 4 cosas. ¿Por qué? Porque cuando tiró no había nadie en el momento que tiró. Se puede ser que ellos van a opinar, la primera y segunda versión van a opinar que en esta baraitá cuando dice patur, es patur de galut y también si causó un daño de los daños causados. Seguimos. Tanu Rabbanan, Poalim Shebau Litvoa Sejara mi Bala Bait. Unegaham Shoro shel Bala Bait, Uneshaham Kalbo shel Bala Bait. Umet Patur. Acharim Ombrim, Rashaim Poalim Litvoa Sejara mi Bala Bait. Echidami, Ideshriach Bemata, Maitama de Achrim, Ideshriach Babait, Maitama de Tanakama. Lotzricha. Begabra de Shriach velo Shriach. Vekaria Baba veamar lehu in. Mar savar in. Ulta mashma. Umar savar in. Kum aduchtach mashma. Escuchen esto. La Gemara trae una baraitá
que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si trabajadores que están bajo un jefe, ¿sí? Y fueron al patio, a la casa del jefe de ellos, ¿sí? Del jefe de ellos, para que le pague el salario, para que les paguen el salario? Y cuando entran al patio, ¿sí? Vamos a ver cuál es el caso, si hubo autorización o no hubo autorización, pero entran al patio, había un toro del jefe ahí, o un perro del jefe, y ese toro o ese perro mordieron a estos trabajadores y mataron a estas personas. Normalmente cuando el animal de una persona mata a otra persona, el dueño del animal tiene que pagar kofer, que es el valor de la persona sí, hay más lo que vimos dos opciones, si es de la persona asesinada o del dueño del animal, pero bueno, el valor de la persona en el mercado, cuánto vale como esclavo. En este caso nos dice, la baraitá está exento de pagar por kofer. ¿Por qué? Porque ellos no tenían autorización, estos trabajadores, aunque murieron, pero no tenían autorización de entrar al patio, ¿sí? Y por lo tanto, una persona no tiene porque el dueño del animal, del perro, del toro, que es el jefe de estas personas, no tienen por qué pagar kofer si el animal de ellos mató a otra persona cuando no tenían autorización de entrar esas personas a mi patio. Sin embargo, una segunda opinión son ajerim. Ajerim opinan que las personas tienen el derecho de entrar al patio, ¿sí? Tienen la autorización automática de entrar al patio para demandar el salario del jefe. Y por lo tanto, el jefe tiene que cuidar a sus animales, a su toro, a su perro, y si ellos causaron un daño, sí va a tener que pagar kofer. La Gemara dice, un segundo, aquí tenemos una discusión. Pero ¿cuál es el caso? Si el caso es que normalmente la persona, este jefe, siempre se encuentra fuera de la casa, siempre está en la calle, ¿sí? Y por ende los trabajadores pueden ir a cobrar su salario en la calle, pues seguramente no tienen autorización de entrar al patio, porque siempre lo pueden encontrar afuera. Y siempre lo pueden encontrar afuera, no tienen por qué entrar al patio. Si no hay autorización de entrar al patio, si no hay autorización de entrar al patio, ¿por qué ajerim? ¿Por qué la segunda opinión dice que el balabait, que el jefe se tiene que pagar por kofer? Entonces, ¿qué más va a decir? No, que siempre esta persona se encuentra en donde nunca está fuera de la casa. Siempre el jefe se encuentra en la casa. Y si es así, ellos tienen todo el derecho, tienen que cobrar su salario. Entonces tienen autorización de entrar para cobrar. Entonces, si es así, pues entiendo a Jerim que dicen que tiene que pagar kofer el balabait, pero que el jefe tiene que pagar kofer, pero no entiendo la primera opinión que dice que no tiene que pagar. Claro, si hay autorización tiene que pagar. Dice la Gemara, ¿sabes cuál es el caso aquí? El caso de aquí es cuando el jefe es una persona que a veces está fuera a veces está fuera en la calle, ¿sí? Y a veces no está en la calle, sino en la casa, ¿sí? Entonces no seguro estos trabajadores tienen autorización de entrar sin ningún aviso ni nada. Y el caso aquí es, como no tienen autorización de entrar así, tocaron la puerta, ¿sí? Tocaron la puerta del dueño, del jefe, que se encontraba ahí en este momento. Y el jefe les dice o sea, les dice sí, ¿sí? A Jerim, la segunda opinión, opina que cuando el jefe le dijo le dijo sí, se refiere pasen. O sea, que les dio autorización. Si les dio autorización, cuando viene el animal del jefe y lo mata a ellos, tienen que pagar kofer, porque hubo autorización. Sin embargo, Tanakama opina que cuando el jefe dice sí, se refiere a decir sí, ya voy, quédate ahí, ya voy para allá. Entonces, si los trabajadores entraron y no esperaron, entraron sin autorización. Entonces, cuando viene el animal y los mata a ellos, no tienen por qué pagar kofer. Así nos explica la Gemara. La Gemara nos trae una baraitá, que aparentemente en la baraitá vemos como una de estas opiniones. Otra vez, ¿qué discuten según lo que acabamos de decir? Si cuando la persona toca la puerta, cuando el trabajador en este caso toca la puerta y el jefe de la casa, el dueño de la casa dice sí, si es sí pasa o sí aguanta ahí. ¿Sí? Dice la Gemara Tania que mande amar kuma duchtech mashma. Te voy a traer una baraitá que de ahí vemos que cuando el dueño de la casa dice sí, se refiere sí, aguanta en tu lugar, ya voy donde ti, o sea, no entres. De Tania, dice la baraitá, pues shenichnas litvoa sejaro mi balabait, unigajo shosher balabait uneshajo kalbo, patur, afalpi shenichnas bershut, amai patur, el alav, de caria babá de amarle o shmamine kuma duchtech mashma. La baraitá dice lo siguiente: un trabajador que entró a la casa del jefe del jefe de él para pedir su salario, ¿sí? Y cuando entra a la casa, al patio, ¿sí? El toro del jefe de él, el toro del dueño de la casa o el perro, vinieron, lo mordieron y lo hirieron o lo mataron, ¿sí? Nos dice la baraitá patur. El dueño de la casa está exento de pagar por el daño, en caso que lo hirieron, o el kofer por el asesinato a los familiares de los trabajadores. Y nos culmina la baraitá diciendo que esto aplica inclusive si el trabajador entró con permiso. Y la demás pregunta, no, pero esto no me cuadra. ¿Sí? Si entró con permiso,
¿cómo va a estar exento de pagar el dueño de la casa por cofre? Si entró con permiso el trabajador, pues claro que tiene que pagar cofre. ¿Cómo me dice la baraita que está exento? Entró con permiso. Dice la Guimara, tenemos que decir que lo que se refiere a la baraita entró con permiso es un caso que el trabajador tocó la puerta. Y el dueño de la casa, ¿qué dijo? El dueño de la casa le dijo sí. ¿Sí? Y ya que sí se puede explicar como sí pasa, por eso le llama, como si fuese que está diciendo sí pasa adelante, por eso la baraita lo llama que es con permiso, pero en verdad está exento de pagar por el cofre. ¿Por qué? Porque cuando dice sí, ¿sí? Sí es como si fuese que le dice sí, aguanta, ¿sí? O sea, de aquí vemos, la baraita nos dice que está exento. Sí, y la Gemara explica por qué. Perdón, la verdad dice que eso es inclusive en un caso que fue Bershut, que fue con permiso. Pregunta la Gemara en un segundo, ¿cómo va a estar exento de pagar por el cofre el dueño si le dio permiso? Si le dio permiso tiene que pagar por el cofre. Dice la Gemara, no, estamos hablando en un caso, ¿sí? Que la persona tocó la puerta y el dueño de la casa le dijo sí, ¿sí? Y sí se refiere que sí aguanta donde estás, o sea, no tienes autorización de entrar, aguanta, yo ya voy para allá, ya te voy a atender. Entonces, si entró sin autorización, por eso va a estar exento. Entre paréntesis, si es sí, pero aguanta donde estás, no sé por qué la baraita le llama a este caso que entró con permiso, ¿sí? Entonces explico, a pesar que sí es aguanta donde estás, le llama entró con permiso porque se puede entender también que sí es sí pasa, ¿sí? Sí pasa adelante, por eso la baraita dice inclusive si entró con permiso, o sea, inclusive si entró a través de un lenguaje que se puede entender como que si fuese que le está dando permiso, pero en verdad está exento del cofre porque decimos que ¿qué? Porque decimos que cuando dice sí es sí, aguanta, no pases, no tienes permiso y por lo tanto el dueño de la casa va a estar exento del cofre. Vemos en la baraita que cuando una persona toca la puerta y el dueño dice sí, no es sí pasa, sino es que sí, aguanta, ya voy donde ti, ya te voy a atender, como la opinión de Tanakama en la baraita según la explicación que dimos. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.